El 11 de abril de 1966, las tropas del ejército de los Estados Unidos pertenecientes a la Primera División de Infantería, Compañía Charlie del 16º Regimiento, fueron deliberadamente utilizadas como cebo para atraer al Viet Cong en las densas junglas de la provincia de Quoc Tuy. Sin embargo, la operación salió mal, y rodeados y superados en número en una proporción de 5 contra 1, sin esperanzas de recibir refuerzos, la Compañía C se aferraba a la vida por un hilo. Sin embargo, el sargento del ejército, James William Robinson Jr., se había alistado precisamente para momentos como este. Arrastró a un compañero hacia la seguridad, resultando herido en el proceso. Una vez que encontró refugio, Jim se apoyó contra un árbol para atender las heridas en su pierna, cuando fue interrumpido. Entre el espeso follaje y el incesante estruendo, divisó una ametralladora enemiga fuertemente atrincherada y comprendió de inmediato que era la responsable de la mayor cantidad de bajas en su agobiada y menguante unidad. El procedimiento médico debió esperar. Al no contar con munición para su rifle, tuvo que idear rápidamente otra solución. Fue entonces cuando notó la presencia de 2 granadas de mano. A mediados de la década de 1960, con la Guerra Fría en su apogeo, los Estados Unidos habían incrementado considerablemente su presencia militar en Vietnam, principalmente mediante misiones de búsqueda y destrucción a gran escala, con la esperanza de perturbar las actividades y bases tanto del Viet Cong como de los vietnamitas del norte. Según se informó, dicho acumulado era suficiente para lanzar una ofensiva a escala de división contra la capital. En respuesta, el general Jonathan O. Seaman ordenó la elaboración de un plan para una operación terrestre a gran escala en las áreas sospechosas, que se conocería como Operación Abilene. A partir del 29 de marzo de 1966, los objetivos consistían en una misión de búsqueda y destrucción a lo largo de la provincia de Quoc Tuy, focalizándose en los regimientos 274 y 275 de la Quinta División, así como en sus áreas de base en la zona secreta de Mai Thao. Para enfrentar la creciente amenaza cerca de Saigón, el mayor general William Dupuy, comandante de la Primera División de Infantería, ideó un plan táctico en el marco de la Operación Abilene. Su estrategia consistía en atraer al Viet Cong utilizando la Compañía Charlie del 2º Batallón del 16º Regimiento de Infantería, una unidad de fusileros compuesta por aproximadamente 134 hombres, como cebo en la jungla. Una vez que el Viet Cong atacara a la compañía aislada, Dupuy enviaría a varias otras compañías de fusileros para aniquilar al enemigo. A finales de marzo, el 2º Batallón ya estaba en plena acción, llevando a cabo misiones de búsqueda y destrucción por toda la parte septentrional de su zona de operaciones, asegurando áreas y apoyando a las unidades de artillería. Para la primera semana de abril, también se realizaron operaciones de barrido, en las que se destruyeron recursos esenciales del enemigo, tales como campamentos base, arroz y munición. Hasta ese momento, los documentos de inteligencia indicaban que las unidades locales que operaban en la zona estaban dispersas y desorganizadas, con escasa capacidad para llevar a cabo operaciones efectivas. Por muy desorganizadas que parecieran las fuerzas locales, había indicios de que el batallón de 800, unidad subordinada a la Quinta División de las Fuerzas Armadas de Liberación del Pueblo, seguía presente en la zona, y la Compañía C del 2º Batallón estaba dispuesta a perseguirlo sin piedad. Convencido de que la guerra en el sur de Vietnam era una lucha entre las fuerzas del bien y del mal, en una carta a su padre en la que expresaba su preocupación por la creciente invasión comunista, escribió: «Hay un mundo en llamas, y debemos hacer algo al respecto». En agosto de 1965, recibió órdenes para unirse a la famosa Primera División de Infantería. Finalmente, partió hacia el sur de Vietnam, donde se destacó por cumplir órdenes y demostró un innato talento para el liderazgo, ascendiendo con el tiempo al rango de sargento. El 8 de abril, tras una semana de operaciones, se ordenó al 2º Batallón trasladarse hacia el noroeste hasta Sacam Mai en columnas separadas pero que se apoyaban mutuamente, siguiendo el plan original de atraer al enemigo y luego atacarlo con artillería. Debido a que las otras compañías se encontraban aproximadamente a 1,5 millas de distancia, estas unidades adicionales de fusileros se unirían a la batalla y se precipitarían por la retaguardia, sorprendiendo y aniquilando al enemigo rápidamente. Cuando las compañías se dispersaron para iniciar su búsqueda el 9 de abril, mientras establecían nuevas posiciones defensivas cada noche, se sorprendieron al constatar que la densa jungla representaba desde el principio un reto significativo para maniobrar. El día 10, poco más de 100 hombres de la Compañía Charlie recorrían las plantaciones de caucho del pueblo de Cam Mai, ubicado a aproximadamente 42 millas al este de Saigón. No tenían idea de que estaban adentrándose directamente en una trampa.
En cuestión de horas, lo que había comenzado como una misión de búsqueda y destrucción se transformaría en una feroz batalla por la supervivencia, en la que la compañía Charlie, del 2º Batallón del 16º Regimiento de Infantería, se encontraba superada en número en una proporción de 5 contra 1. Desde el principio, Robinson trabajó codo a codo con su jefe de pelotón para ubicar a sus hombres, atónitos pero decididos, en las mejores posiciones defensivas. Mientras los francotiradores enemigos en los árboles cercanos seguían causando bajas, el sargento identificó personalmente al tirador más certero, tomó un lanzagranadas y le disparó sin dudarlo. Inmediatamente, los soldados comenzaron a despejar una zona de aterrizaje para los helicópteros de evacuación médica, sin percatarse de que estaban a tan solo unos metros de la fortaleza del Vietcong. Gracias a ello, los paracaidistas de rescate de la Fuerza Aérea lograron descender y evacuar en helicóptero a cerca de una docena de hombres heridos. Pero mientras los helicópteros se alejaban, un intenso fuego de ametralladoras enemigas seguía lloviendo sobre los supervivientes. Al observar a un médico recibiendo un disparo enemigo mientras brindaba primeros auxilios a un compañero caído frente a su posición, y consciente de que ambos se habían convertido en un blanco fácil para el adversario, Robinson se lanzó corriendo en medio de la lluvia de fuego. Con determinación, el sargento arrastró solo a ambos hasta un lugar seguro e incluso les proporcionó tratamiento médico, salvándoles la vida a los dos. La lucha apenas había comenzado, y todos los hombres de la compañía C tendrían que dar lo mejor de sí a lo largo del día. Aunque se ordenó a la compañía Bravo, la unidad más cercana, reforzarlos, la inminente llegada de la noche lo imposibilitó. Con las bajas aumentando a medida que se acercaba la oscuridad, Robinson corría de un lado a otro, bajo un intenso fuego, para recoger armas y municiones de los heridos y redistribuirlas a aquellos pocos que aún podían combatir. Aun habiéndose quedado sin munición para su rifle, estaba decidido a acabar con esa amenaza de una vez por todas. Robinson tomó 2 granadas, y en un acto de heroísmo sin precedentes, corrió con todas sus fuerzas hacia el arma enemiga atrincherada. Mientras avanzaba, un proyectil trazador impactó en su lado izquierdo y otro incendiaba su uniforme. Sin detenerse, el sargento se arrancó de encima la ropa en llamas y continuó corriendo a través del fuego enemigo, concentrando cuerpo y mente en acercarse lo suficiente como para poder arrojar una granada contra la ametralladora. Estaba decidido a destruir esa posición, cueste lo que cueste. Mientras sus hombres observaban con los ojos abiertos de par en par, Robinson recibió 2 disparos más en el pecho. Sin embargo, continuó. Casi como un milagro, el heroico sargento James Robinson reunió sus últimas fuerzas, se acercó lo suficiente a la ametralladora y lanzó ambas granadas, destruyendo la posición enemiga y todo a su alrededor en una explosión colosal, mientras el joven de 25 años se desplomaba, inerte, sobre el suelo de la jungla. Pero la lucha aún no había terminado. Rodeada y superada en número, y sin que llegara ayuda, la compañía Charlie, utilizada como cebo, no tuvo más opción que resistir durante la noche. Durante horas, la desesperada compañía C hizo todo lo posible para combatir a las fuerzas del Vietcong, empleando granadas de gas lacrimógeno y lo que encontraban en su ya reducido arsenal. Resultó evidente que sus esfuerzos no eran suficientes para impedir que el enemigo irrumpiera en sus líneas. Poco a poco, unidades del batallón de 800 irrumpieron en el perímetro estadounidense, recuperando a sus propios caídos y atacando a cada soldado herido que encontraban a su paso. Al amanecer del 12 de abril, el Vietcong, habiendo fracasado en sobrepasar y destruir a la compañía C, se retiró del combate mientras otras unidades estadounidenses aún no habían llegado. Cuando finalmente arribaron los refuerzos para poner fin a la batalla, los resultados fueron catastróficos. Tras una violenta contienda, más de un tercio de la compañía había sido perdido o herido. Según algunos periódicos, la compañía Charlie había sufrido bajas de hasta 80%. Sin embargo, esa cifra habría sido mucho mayor si el sargento Robinson no hubiera estado dispuesto a arriesgar su vida por sus hombres. Tal como recordó el soldado Phil Hall. Aquellos de nosotros que sobrevivimos ese día, y a Vietnam, regresamos a casa y tuvimos el resto de nuestras vidas. El sargento Robinson no pudo disfrutar del resto de su vida, él nos la entregó a nosotros. El 16 de julio de 1967, se le otorgó a James William Robinson Jr. la Medalla de Honor, la más alta distinción militar de los Estados Unidos, que fue presentada a su padre. Su citación reza: su magnífica demostración de liderazgo y valentía salvó varias vidas e inspiró a sus soldados a derrotar a una fuerza enemiga numéricamente superior.
La gallardía y la intrepidez notables del sargento Robinson, a costa de su propia vida, están en consonancia con las más nobles tradiciones del ejército de los Estados Unidos y son un gran honor para la Primera División de Infantería y para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Según relató su padre, apenas días antes de la batalla de Sacam Mai, el sargento Robinson le envió una carta en la que decía: «El precio que pagamos por la libertad nunca es barato».